Simbolismo en los cuentos. Programa 6. Griots, los cuentacuentos africanos. Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Soy Daniel Risueño y os doy la bienvenida a un nuevo programa del proyecto Simbolismo en los cuentos. Hoy tenemos otro programa extra, que como recordaréis son programas en los que no tratamos el cuento y su análisis como viene siendo habitual, sino que hablamos de otros temas variados. Os recordamos que este es un proyecto que realizamos voluntarios de la Escuela Nueva Acrópolis de Castellón, y lo hacemos con mucha ilusión y con mucho cariño para todos vosotros. Y hoy me acompaña la otra coordinadora del proyecto, que es Irene Risueño. ¿Qué tal, Irene? Hola, ¿cómo estáis? Jolín, ya os echábamos de menos, ¿eh? Irene, sabéis que no solamente es coordinadora del proyecto, sino que además es una entusiasmada de los cuentos. Una friki de manual. Y en ese sentido es en el que está hoy aquí. Voy a volver a tomar el papel de entrevistador y esta vez será Irene la que os dirá la información más interesante. Yo estaré de relleno. Hombre, no, de relleno no. Es como ya tu papel, ¿no? En el otro programa extra ya hiciste de entrevistador. Me voy a encasillar. Le final pillaste el gustillo. Me gusta oíros hablar y contar cosas que os apasionan tanto. Al próximo te toca a ti. Venga, vale. El programa de hoy, como digo, no va a ser un cuento, sino que vamos a tener alguna cosa un poquito más especial. ¿De qué vamos a hablar hoy, Irene? Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos toca muy de cerca y es sobre la figura del cuentacuentos. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. ¿Vamos a ello? Claro. Perfecto. Pues el otro día me fui a merendar a un bar porque tenía un poquito de tiempo y me pasó una cosa curiosa. Como iba yo solo, estuve observando un poquito, porque a mí es lo que me gusta hacer, observar a la gente y el comportamiento, ¿no? de las personas cuando están en grupo. No es muy creepy, ¿no? Nah. Pues yo lo que observé fue que en uno de los rincones del bar había un grupo de gente y me di cuenta de que debían de estar contándose una historia, porque había uno que gesticulaba mucho y que hablaba mucho y los otros estaban así mirándole. Y debía ser una historia muy interesante, porque aquel estaba todo emocionado, hablando y gesticulando con los brazos por aquí y para allá. La cuestión es que me dio por pensar en ese momento que, ostras, es muy bonito el que desde haga tanto tiempo, incluso en la actualidad, siempre haya alguien dispuesto a compartir una historia. Siempre hay una persona que tiene algo que contar y hay otras personas que están ansiosas por escucharle. Y ver que esto se ha repetido así a lo largo de toda la historia, de toda la humanidad, a mí en ese momento me fascinó bastante. Y es que siempre ha sido una necesidad, ¿verdad?, el tener una historia que contar y un público al que contársela. Siempre ha habido la necesidad de comunicar, de expresar alguna verdad sobre cualquier tema a través de un cuento, de una historia o de lo que sea. Pensar que durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido personas dedicadas a ese tipo de trabajo específico, creo que nos hace mirar la historia desde otro punto de vista, porque al final cualquier persona del mundo, por mal que nos caiga, se puede uno imaginar a esa persona de niño con los ojos iluminados esperando que otra persona le cuente un cuento. Creo que eso nos da un poquito de humildad y de compasión, ¿no?, con respecto a la historia. Y hoy, en el programa de hoy, queríamos traer de alguna manera un pequeño homenaje a todos esos cuentacuentos, a todos esos contadores de historias que durante todas las épocas, en todos los lugares del mundo, han estado contando historias, transmitiendo conocimiento. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso durante hoy y tal vez durante algún programa más, dedicado exclusivamente a esa figura, la del cuentacuentos. Qué bien, qué bonito. Me encanta el tema. Ya puedo imaginar que sí. Por algo estoy aquí, ¿no? Claro. Y dijimos, ¿por dónde empezamos?
Pues creo que lo más conveniente, ya que dicen que la humanidad se originó en África, ¿por qué no empezar por allí? Los cuentacuentos africanos. ¿Qué crees, Irene? ¿Qué me puedes contar sobre los cuentacuentos africanos? Pues mira, en África, concretamente, en África en general, por lo que tengo entendido, la figura del cuentacuentos se conoce con la palabra griot. Griot. Sí, y sería una especie de... es como nuestro equivalente al juglar. Ajá. Es algo parecido, después entraré más en ello. Pero ya que me preguntas qué es un griot, qué es un cuentacuentos para esa cultura africana, ¿no? Pues creo que la mejor forma de empezar es contándote un cuento. ¡Ah, qué bien! Porque en Senegal hay un cuento específico que nos explica cuál es el origen de los griots. ¿Quieres que te lo cuente? Por favor. Se cuenta que en un remoto y antiguo pueblo de África sucedió algo extraordinario. Esto extraordinario que sucedió fue que se murió un hombre. Que podría no parecer algo extraordinario a simple vista porque nos morimos todos, pero lo curioso de este caso es que se murió con una tremenda erección. Esto provocó que tuviera muchos problemas para enterrarlo porque aquello se le quedaba fuera. Y claro, esto provocó problemas vecinales, porque si le pisas la erección al muerto de un vecino, la familia se enfada. Así que el jefe del pueblo, para solucionar aquello, pidió a la primera esposa del difunto que resolviera aquello de la manera más natural posible, acostándose con él. La viuda así lo hizo, y lo curioso es que se quedó embarazada. Y de aquella prodigiosa unión, como prodigioso es este suceso, nació el primero de los griots, que desde el primer momento se reveló como un ser dotado con el don de la palabra. Aquel crío nació contando historias. Como era hijo de un muerto, sabía las historias de los que ya no están. Y como era hijo de una viva, podía traerlas a los vivos, para que no olvidemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¡Wow! ¡Qué cuento tan bonito! La verdad es que es muy ilustrativo para entender el origen de los griots. Pues sí, este cuento nos explica cuál es la función de un griot, ¿no? Que es, de alguna manera, guardar ese conocimiento del pasado y traerlo a nosotros, es decir, mantener viva la memoria de los que ya no están. Este cuento, como ves, explica algo. Este tipo de cuento se llama con el nombre, es un cuento etiológico, es decir, etiológico. Es decir, que explica el porqué de algo. Hay muchos tipos de cuentos, la verdad, en África son de los que más gustan y personalmente también son de los que más me gustan porque suelen ser muy creativos, muy graciosos. ¡Qué bien! ¿Y de dónde lo has sacado ese cuento? Pues mira, este cuento lo conocemos gracias a la labor magistral que hace Ana Cristina Herreros, que su nombre artístico es Ana Griot. Ella es narradora de cuentos también y además es que hizo una labor fantástica recopilando cuentos de África, se fue allá y bueno, la verdad que yo soy admiradora número 1. Pues ya estáis todos los que nos estáis escuchando buscando a Ana Griot, Ana Cristina Herreros. Claro, tú piensas, precisamente se llama Ana Griot,
que es griot, en homenaje a aquellos narradores de África. Debía de gustarle mucho esa forma de... Bueno, debe, porque no es una persona que se haya muerto ya. No. Que yo sepa, sigue vivita y coleando, ahí haciendo espectáculos por ahí. De hecho, creo que el nombre no se lo puso ella a sí misma, sino que de tanto llamarla así, pues al final se quedó con ese nombre artístico. Pero bueno, esto ya no estoy muy segura. Qué bien. Bueno, de todas maneras, ya que Ana Griot se encontró con todo ese mundo y que se dedica a contar cuentos, pues es muy bonito entonces ver cómo estas figuras, ¿no? Estas personas, los griots, están transmitiendo historias a través de narraciones, ¿no? De este tipo, etiológico, has dicho, ¿no? Menuda Sí. palabreja. Es un tipo de cuento. Después hay otros, nosotros conocemos los otros, ¿no? Los que son más de cuentos de hadas, ¿no? Ajá. Que es precisamente da nombre a nuestro programa. Pero bueno, vemos que en definitiva se valen de narraciones. ¿De qué otra manera podría explicar un griot una enseñanza como esta? ¿Cómo transmiten los griots las enseñanzas del mundo de los muertos y la traen al mundo de los vivos? Pues efectivamente la narración, la oralidad es la herramienta base de cualquier cuentacuentos, de cualquier griot, pero no te creas por ello que es la única. Bueno, en realidad, ya lo había dicho antes, el griot serían como nuestra versión del juglar. Ajá, sí. Pero claro, cuando pensamos en juglares, ¿nos vienen a la mente solo personas que cuentan cuentos? No, también hacían acrobacias, canciones, poesías, con instrumentos, hacían cualquier cosa. Pues los griots también recogen un poco eso, solo que en vez de acrobacias, ellos se basaban mucho en la música. Entonces, los griots tienen narraciones mezcladas con canto. Que si nos lo paramos a pensarlo, esto es una herramienta muy útil, ya no solo porque es más atractivo para el público, porque al cantar y al bailar pues se atrae más la atención. También, igual que nuestros juglares, tenía una función práctica, y es que todos sabemos que es mucho más rápido y mucho más fácil memorizar un poema, algo que está en verso, a algo que está en prosa, sino que se lo digan a los estudiantes que tienen que memorizarse libros y leyes. Pues si estuviera en verso sería mucho más fácil de memorizar. No, sí, y al final también los actores siempre dicen que es mucho más fácil recordar papeles cuyo texto está en verso que simple prosa. Pues sí, y aparte de esto que comparten con los cuentacuentos de Europa, los de África tienen una característica especial, y es que además ellos interactúan con el público, pero no solo interactúan, sino que les hacen partícipes del cuento. Les hacen partícipes del espectáculo. Los griots bailan con su público, les hacen cantar, les hacen preguntas que deben responder, y bueno, todo vale para que el público sienta que forma parte de la historia. Porque al final, si lo que queremos es que recuerden el mensaje, pues se te va a quedar mucho más si tú te has sentido dentro del cuento y has hecho ese viaje con el griot. Además, claro, yo ahora mismo estoy intentando visualizar la escena de un griot en plena faena, podríamos decir. Y claro, no es como, por ejemplo, aquí podríamos ir a cualquier ciudad, a Madrid o a Barcelona, entrar a un local que estén recitando poesía y hay un público y un escenario con alguien encima. Aquí sería totalmente distinto, me imagino. Aquí supongo que la figura tradicional sería en mitad del poblado, de la aldea, con un fuego y todo el pueblo en un círculo alrededor de ese fuego, y ese griot danzando entre toda la gente, bailando, haciendo piruetas, cantando, ¿no? Preguntando, con el fuego y con la noche de fondo. Y me encanta la forma en que has explicado cómo las distintas artes, ¿no? La poesía, la danza, el teatro, la música, todo se imbrica con la narrativa y cómo todo forma parte de un conjunto. Claro, porque al final, si nos vamos a esos primeros cuentacuentos, vemos que siempre hay varias artes implicadas en el hecho de narrar. Creo que al final de ahí extraigo mi conclusión personal. Creo que es lo natural. Un arte llama a otro arte.
De hecho, a nosotros tampoco nos resulta tan extraño. Recordad que hay un mito griego que es muy famoso que dice que la memoria es la madre de las musas, es decir, es la madre de las artes. Claro, es verdad, las musas. Las musas eran aquellas divinidades que inspiraban a los artistas para crear sus composiciones, sus obras o lo que hicieran, ¿no? Sus artes varias. Sus composiciones y sus estudios, sí. Eso es. Entonces, al final, todas las ramas artísticas tienen ese componente en común, que son hijas de la memoria. También, aparte de esta aplicación práctica de que uno debe recordar las técnicas y el relato en sí para poder contarlo, ya más encaminado hacia nuestro tema, también es por un elemento muy sencillo. Recordad cuál era la misión de un griot, lo hemos dicho antes. Hacer que la memoria perviva. Entonces, si no guardamos memoria de lo que sabemos, de ese conocimiento ancestral, de esos valores atemporales, ¿qué vamos a contar? Claro. De hecho, nuestro programa se llama Simbolismo en los cuentos. Entonces, simbólicamente, es curioso que se ha quedado esta asociación entre cantar y desvelar verdades. En un cuento, cuando algún personaje canta, normalmente es si tiene una letra definida, esto que se canta suele ser importante para lo que sucederá en la historia. A veces se canta una leyenda sobre un objeto concreto o se desvela algo importante. Entonces, cuando un personaje canta, significa que está diciendo algo que es verdadero. Eso es, efectivamente. Qué interesante. Simbólicamente, cuando se canta, se está transmitiendo una verdad. Y esto tiene una razón, es decir, este simbolismo tiene una razón histórica. Porque transportaros un momento a unas épocas en las que no había internet, no había periódico. Uf, difícil. ¿Cómo conocía la gente las noticias, los mitos, los cuentos? Hasta que no venía el cuentacuentos o el juglar y te lo cantaba porque eran recitados, no te enterabas de lo que estaba pasando. Claro, tiene sentido. Entonces, de hecho, el logo de Correos tiene una trompeta, ¿no? Claro, es ese clarín que tocaban para anunciar que habían llegado y que las noticias iban a llegar. Claro, es decir, la música anuncia verdades, acontecimientos que pasan. Y esto se ha quedado en el simbolismo de los cuentos. ¡Qué bonito! Y, oye, Irene, estos griots, claro, estamos hablando de épocas pasadas, de hace tiempo, y que tenían su función social en un poblado antes del internet, antes de los ordenadores y de los periódicos. Pero hoy en día, ¿siguen existiendo los griots o ya es un oficio como el de juglar que ya ha desaparecido? Pues, a ver, yo más que desaparecer diría que ha evolucionado o se ha transformado, pero hoy en día seguimos teniendo cuentacuentos, solo que de una forma diferente, ¿no? Ahora en Europa los cuentacuentos, pues tú pagas a una persona para que cuente cuentos, entretenga a los niños. Bueno, pues en África ha pasado lo mismo. Los griots también siguen existiendo, solo que pues se contratan para eventos sociales como bodas, bautizos. De hecho, también leí en un artículo que salió el 10 de enero de 2020 hace poco. Sí, en el periódico El País, que se hacía una entrevista a un griot y decía que también era frecuente que se le preguntara, pues imagínate, ¿no? Una pareja de novios están saliendo y uno de los dos quiere pedir matrimonio, ¿no? Pues entonces se ve que es habitual que, supongamos que es el novio el que quiere pedir matrimonio, pues que vaya al griot del pueblo y le pregunte por la historia de su novia, de la familia de su novia, para asegurarse de que viene de una buena familia, de que pues
no hay historias turbulentas por ahí. ¡Qué bueno! Sí, entonces es curioso, ¿no? Que se ha quedado en esa función social el griot como una especie de historiador. Vaya, vaya. De las familias. ¡Qué pasada! Sí. Me encanta, no lo sabía y me gusta mucho ver cómo esas figuras tradicionales siguen así en vigor, aunque hayan, como dices, evolucionado hacia otros papeles y otros roles, pero aún manteniendo algo de su esencia, ¿no? Además, es que, claro, esta figura es muy importante porque además ya desde el principio los pigmeos vaca, por ejemplo, para designar la palabra cuento utilizan la palabra lícano, que significa consejo. Es decir, nosotros para referirnos a esas historias decimos cuento, ya lo comentamos en un programa de donde venía esa palabra, ¿no? De sumar acontecimientos, pero ellos directamente, para ellos no es que estés enumerando acontecimientos, es que estás dando un consejo de ese saber que guardan los cuentos. Entonces, imagínate lo importante que es la figura de los griots, que ya no es te voy a contar un cuento, es te voy a contar un consejo. Te voy a dar un consejo. Claro. En forma de historia. Eso es. Por lo tanto, ahí estamos ya hablando de que los cuentos dejan de tener un papel de pasividad, ¿no? No es yo te cuento y tú escuchas, sino que tú como oyente tienes que poner de tu parte para intentar entender el mensaje de ese cuento, más allá de las palabras. Eso es. Entonces, claro, una figura así no podía morir con el tiempo. Sí que es cierto que ahora pues hacen espectáculos. De hecho, en YouTube hay varios vídeos. Si a alguien le da curiosidad, puede poner la palabra griot en YouTube y le saldrán espectáculos de griots. Pues seguro que lo haremos porque va a ser muy interesante. Yo creo que ya, con la información que tenemos, para ver una perspectiva general de los griots va siendo suficiente, aunque habría muchísimas otras cosas que hablar, como pues por dónde están, qué cuentos tienen, pero bueno, eso ya iremos hablando poquito a poquito en otros programas extra, siempre y cuando nuestros espectadores nos den el visto bueno. Claro. Dejadnos por favor en los comentarios si os gusta este tema, qué pensáis, la historia de los cuentacuentos, si queréis que vayamos a otros lugares del mundo, otras culturas, por ejemplo, y nada, iremos preparando temas que os sean atractivos y que sean informativos sobre el mundo de los cuentos que tanto nos gusta a todos. A mí, desde luego, el universo cuento, en vez de universo Marvel, universo cuento me parece apasionante. Y desde luego hay mucho que agradecer a la figura de los cuentacuentos en todas las culturas del mundo. Desde luego. Bueno, pues este tipo de programas ya sabéis que pretendemos que sean más breves que los programas habituales. Y queremos despedirnos de vosotros, pero no sin antes deciros dos cosas. La primera, que si os gusta la cultura, si os gusta el mundo de los cuentos, si os gustan otros temas variados de ciencia, mitología, etcétera, etcétera, Nueva Acrópolis, como escuela de filosofía, tiene una revista, es de formato online, es completamente gratuita, os vamos a dejar un enlace en la descripción. Y solamente quiero deciros que a partir de ahora, en ciertos momentos, tal como vayamos pudiendo, porque ya sabéis que esto es un trabajo de voluntariado. Arduo. Y muy arduo, entonces no le podemos dedicar todo el tiempo que nos gustaría, pero sí que vamos haciendo todo lo posible para ir poquito a poquito publicando algunos artículos en esta revista de este tipo de historia de los cuentacuentos, o de un símbolo, o de algo que no digamos en los programas, pero sí estará complementado en estos artículos de revista. Ya hay 2 en el horno. Entonces, no os los podéis perder porque, como digo, si os gustan los programas de cultura, de filosofía, de mitología, de simbolismo, la revista Esfinge es vuestra revista por excelencia, así que os animo a suscribiros a la revista y a este canal. Claro. La verdad es que en Esfinge se publican artículos muy chulos, muy variados, muy interesantes y actuales. Ahora mismo hay toda una serie de artículos sobre inteligencia artificial que están espectaculares. Recomendamos su lectura. Y por otra parte, también queremos deciros que,
el próximo programa ya será de formato regular, así que volveremos con la narración y con el análisis del cuento que toca ahora, que os recuerdo que es el de El enano saltarín o Rumpelstiltskin. Eso es. Según como lo conozcáis. Así pues, por hoy ya nos despedimos, pero no sin antes recordaros. Sed el héroe de vuestro propio cuento. Muchas gracias.